¿Sabes? Hay algo curioso sobre el despertar espiritual, algo que nadie te cuenta en los libros sagrados, en los retiros de silencio, ni siquiera en las conversaciones elevadas con maestros iluminados. Y es esto, el despertar no te hace inmune al engaño. De hecho, cuanto más despiertas, más sutiles se vuelven las trampas, porque el ego no muere. Simplemente, se viste de monje, se pone túnicas blancas, habla con voz serena, cita a Rumi, medita 3 horas al día, y sigue siendo ego, solo que ahora es un ego espiritual. Y eso, mi querido amigo, es infinitamente más peligroso que un ego ordinario, porque el ego ordinario es visible, se queja, se enoja, dice yo quiero y yo necesito, pero el ego espiritual susurra cosas como yo ya trascendí eso, yo vibro más alto, yo ya no tengo apegos. ¿Ves la trampa? El ego espiritual es el último disfraz del yo, y hoy quiero revelarte las 7 trampas ocultas en las que caen quienes están despertando, no para asustarte, sino para que las veas, porque solo lo que se ve puede disolverse. Ahora bien, debo decirte algo antes de comenzar. Hay cosas que no se pueden enseñar, solo se pueden vivir. Es como intentar explicarle el sabor de la miel a alguien que nunca la ha probado. Puedes hablar de dulzura, de textura, de aroma, pero hasta que no la pruebes, las palabras son solo aire. Lo mismo ocurre con el despertar. Puedes leer 1000 libros, escuchar 1000 charlas, hacer 1000 meditaciones, pero hasta que no seas el silencio, solo estarás hablando sobre el silencio. Y aquí está el problema. Muchos de nosotros nos enamoramos de las palabras. Nos enamoramos del concepto de despertar. Sin despertar realmente, nos enamoramos de la imagen del sabio, sin encarnar la sabiduría. Y así construimos un castillo espiritual, hecho de ideas, hermoso, brillante, pero tan frágil como el cristal. Por eso hoy voy a hablarte de estas 7 trampas. No porque yo las haya trascendido todas, sino porque las he vivido, las he caído, las he sufrido, las he reconocido. He aprendido que el verdadero despertar no está en evitar las trampas, sino en verlas con tanta claridad que ya no tienen poder sobre ti. Así que respira, hondo, porque lo que viene a continuación puede incomodarte, puede hacerte reír, puede hacerte llorar, pero sobre todo, puede liberarte. Yo ya desperté, y tú no. La primera trampa oculta es la más sutil de todas, y se llama la superioridad espiritual. Es esa sensación silenciosa, casi imperceptible, de que tú ya entendiste algo que otros no han entendido, de que tú vibras más alto, de que tú estás más avanzado en el camino. Ahora bien, déjame contarte una historia. Había un hombre que llevaba años meditando, décadas en realidad. Cada mañana, sin falta, se sentaba frente a su altar, encendía su incienso, cerraba los ojos y entraba en un silencio profundo, oceánico, luminoso. Se sentía en paz, sentía amor, sentía unidad, y cuando terminaba su meditación, caminaba por la casa con una especie de gracia celestial. Un día, su esposa le pidió que sacara la basura, y él, desde su paz recién adquirida, le respondió con una sonrisa serena: «Amor, ya no me identifico con las tareas mundanas. Estoy trascendiendo el plano material». Ella lo miró, parpadeó 2 veces y dijo: «Perfecto. Entonces tu ego trascendental puede sacar la basura él solo». ¿Ves lo que pasó aquí? El hombre había alcanzado estados elevados de conciencia, pero en el proceso había creado una separación entre lo sagrado y lo mundano. Había dividido el mundo en 2, lo espiritual, bueno, elevado, puro, y lo material, bajo, denso, inferior. Y sin darse cuenta se había colocado en el lado superior de esa división. Eso es la trampa de la superioridad espiritual. No es que grites desde un podio: «Soy mejor que tú». Es mucho más sutil. Es esa mirada compasiva, pero condescendiente, hacia quienes aún no despiertan. Es ese suspiro interno cuando alguien se enoja. Pobre, aún vive en el drama. Es esa sensación de estar más allá de los problemas ordinarios. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El verdadero despertar no te coloca por encima de nadie, te coloca dentro de todos, porque cuando realmente despiertas, te das cuenta de que no hay un yo separado que pueda estar más despierto que otro. Solo hay conciencia, y la conciencia no se compara, no mide, no juzga, no se siente superior. Simplemente las flores no anuncian que florecieron, no escriben libros sobre su florecimiento, no dan conferencias sobre cómo florecer, simplemente florecen. Su fragancia habla por ellas. Así que aquí está la lección de la primera trampa. Si sientes que has despertado más que otros, aún estás dormido,
porque el despertar no es un logro del ego, es la disolución del ego. Y cuando el ego se disuelve, no queda nadie para sentirse superior. Solo queda amor. Amor que saca la basura. Amor que lava los platos. Amor que se arrodilla ante lo ordinario y descubre que todo es sagrado. Pero hay algo aún más, sutil que pocos perciben, porque la segunda trampa no se trata de cómo te ves a ti mismo frente a los demás, sino de cómo te escondes de ti mismo usando la espiritualidad como armadura. Estoy en paz, pero en realidad estoy huyendo. La segunda trampa oculta tiene un nombre técnico. Se llama bypass espiritual. Es quizás la más común entre quienes despiertan. ¿Qué es el bypass espiritual? Es usar la espiritualidad para evitar sentir lo que duele. Es esconderse detrás de frases como todo es perfecto tal como es. No hay nada que sanar, porque nunca estuve roto. El sufrimiento es solo una ilusión del ego. Ahora bien, todas esas frases son verdaderas, en un nivel absoluto, pero cuando las usas para no sentir tu rabia, tu tristeza, tu miedo, se convierten en una jaula dorada. Déjame contarte otra historia. Había una mujer que asistía a todos los retiros espirituales, meditaba, hacía yoga, leía a los maestros, hablaba de la unidad, del amor incondicional, de la divinidad en todo, y cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, ella sonreía serenamente y decía, estoy en paz, todo fluye, todo es luz. Pero una noche, después de una ceremonia de cacao sagrado, alguien le preguntó algo diferente. No le preguntó cómo estaba, le preguntó, ¿qué estás evitando sentir? Y ella se derrumbó, lloró como no lloraba en años, porque debajo de toda esa paz había una niña que nunca se sintió amada. Debajo de toda esa luz había una rabia antigua contra su padre. Debajo de toda esa unidad había una soledad profunda que ella había cubierto con incienso y mantras. Eso es el bypass espiritual, es convertir la espiritualidad en un anestésico emocional. Es usar meditación como prosa que es recitar afirmaciones positivas mientras el corazón grita en silencio. Aquí está lo irónico. No puedes trascender lo que no has sentido. No puedes sanar lo que no has tocado. No puedes liberarte de lo que sigues negando. Porque la verdadera espiritualidad no te pide que te eleves por encima de tus emociones. Te pide que desciendas hacia ellas, que las mires a los ojos, que las sostengas con ternura y que las dejes ser hasta que se disuelvan por sí solas. Como dice el viejo dicho zen, el único camino hacia afuera es hacia adentro. Así que si estás usando la meditación para no sentir, sí, estás citando a Eckhart Tolle para evitar una conversación difícil. Sí, estás diciendo todo está bien cuando en realidad todo arde, detente, respira y pregúntate, ¿estoy despertando? ¿O simplemente estoy durmiendo con los ojos abiertos? Porque el verdadero despertar no es una huida, es un encuentro total con todo lo que eres. La luz y la sombra, la paz y el caos, el cielo y el barro. Y cuando finalmente te permites sentir todo, sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin espiritualizarlo, entonces, sí, entonces ocurre el milagro, no porque hayas trascendido el dolor, sino porque te has vuelto tan vasto que el dolor ya no te define, se vuelve solo una ola más en el océano que eres, y el océano no le teme a las olas. Pero aquí viene algo aún más delicado, porque la tercera trampa no se trata de lo que evitas sentir, sino de cómo usas tu conocimiento espiritual para inflar un nuevo tipo de identidad. Estoy en paz, pero en realidad estoy huyendo. La segunda trampa oculta tiene un nombre técnico. Se llama bypass espiritual. Es quizás la más común entre quienes despiertan. ¿Qué es el bypass espiritual? Es usar la espiritualidad para evitar sentir lo que duele. Es esconderse detrás de frases como todo es perfecto tal como es. No hay nada que sanar, porque nunca estuve roto. El sufrimiento es solo una ilusión del ego. Ahora bien, todas esas frases son verdaderas, en un nivel absoluto, pero cuando las usas para no sentir tu rabia, tu tristeza, tu miedo, se convierten en una jaula dorada. Déjame contarte otra historia. Había una mujer que asistía a todos los retiros espirituales, meditaba, hacía yoga, leía a los maestros, hablaba de la unidad, del amor incondicional, de la divinidad en todo, y cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, ella sonreía serenamente y decía, estoy en paz, todo fluye, todo es luz. Pero una noche, después de una ceremonia de cacao sagrado, alguien le preguntó algo diferente. No le preguntó cómo estaba, le preguntó,
¿Qué estás evitando sentir? Y ella se derrumbó. Lloró como no lloraba en años, porque debajo de toda esa paz había una niña que nunca se sintió amada. Debajo de toda esa luz había una rabia antigua contra su padre. Debajo de toda esa unidad había una soledad profunda que ella había cubierto con incienso y mantras. Eso es el bypass espiritual, es convertir la espiritualidad en un anestésico emocional. Es usar meditación como Prozac, es recitar afirmaciones positivas mientras el corazón grita en silencio. Aquí está lo irónico. No puedes trascender lo que no has sentido. No puedes sanar lo que no has tocado. No puedes liberarte de lo que sigues negando. Porque la verdadera espiritualidad no te pide que te eleves por encima de tus emociones. Te pide que desciendas hacia ellas, que las mires a los ojos, que las sostengas con ternura y que las dejes ser hasta que se disuelvan por sí sola. Como dice el viejo dicho zen, el único camino hacia afuera es hacia adentro. Así que si estás usando la meditación para no sentir, si estás citando a Eckhart Tolle para evitar una conversación difícil, si estás diciendo todo está bien cuando en realidad todo arde, detente, respira y pregúntate, ¿estoy despertando o simplemente estoy durmiendo con los ojos abiertos? Porque el verdadero despertar no es una huida, es un encuentro total con todo lo que eres, la luz y la sombra, la paz y el caos, el cielo y el barro, y cuando finalmente te permites sentir todo, sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin espiritualizarlo, entonces ocurre el milagro, no porque hayas trascendido el dolor, sino porque te has vuelto tan vasto que el dolor ya no te define, se vuelve solo una ola más en el océano que eres, y el océano no le teme a las olas, pero aquí viene algo aún más delicado, porque la tercera trampa no se trata de lo que evitas sentir, sino de cómo usas tu conocimiento espiritual para inflar un nuevo tipo de identidad. Soy un ser despierto. La tercera trampa oculta es tan elegante que casi parece virtud. Se llama la identidad espiritual y funciona así. Dejas de identificarte con tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad. Dejas de decir soy abogado, soy brasileño, soy padre de familia y comienzas a decir cosas como soy un ser de luz, soy conciencia pura, soy amor incondicional y piensas, finalmente me liberé de las etiquetas mundanas. Pero aquí está el problema. Simplemente cambiaste una identidad por otra. Cambiaste el traje corporativo por una túnica blanca. Cambiaste el ego mundano por el ego espiritual. Y el ego no tiene problema con eso. Porque al ego no le importa qué identidad tengas. Solo quiere tener una. Déjame compartir una anécdota personal. Hace años, yo vivía completamente identificado con mi espiritualidad. Me presentaba como buscador de la verdad. Hablaba de mis experiencias meditativas con orgullo, disfrazado de humildad, por supuesto. Llevaba malas y collares de Rudraksha. Leía libros espirituales en cafeterías, asegurándome de que la portada fuera visible. Un día un amigo me vio y me dijo algo que me atravesó como una flecha zen. Hermano, dejaste de ser contador para convertirte en un contador espiritual. Sigues contando, solo que ahora cuentas horas de meditación en lugar de dinero. Me reí, pero por dentro algo se rompió, porque tenía razón. Yo no me había liberado de la identidad. Solo había construido una identidad más sofisticada. Esa identidad espiritual era aún más peligrosa que la anterior, porque la identidad mundana es obvia. Todos sabemos que es una construcción, pero la identidad espiritual se disfraza de verdad, se siente real, se siente como si finalmente hubieras encontrado quién eres. Pero aquí está la paradoja del despertar. Tú no eres un ser despierto. ¿Por qué? Decir soy un ser despierto implica que hay alguien ahí que despertó. Y si hay alguien ahí, entonces aún estás dormido. El verdadero despertar no es descubrir quién eres. Es descubrir que no hay nadie ahí para ser descubierto. Solo hay conciencia, sin forma, sin etiqueta, sin nombre. Y esa conciencia no dice yo soy. Simplemente es como el espacio. El espacio no dice soy espacio. No va por ahí presentándose. Hola, soy el espacio cósmico, mucho gusto. Simplemente permite que todo exista dentro de él, sin esfuerzo, sin identidad, sin separación. Así que aquí está la invitación de la tercera trampa. Deja de intentar ser un ser despierto. Porque mientras haya alguien intentando despertar, ese alguien es el obstáculo. El despertar no es un logro, es un abandono de todas las identidades, incluyendo la identidad de yo soy alguien que abandonó las identidades. Porque incluso eso es ego.
Y cuando finalmente sueltas todo, incluyendo el deseo de soltar, ¿qué queda? Nada. Y en esa nada, todo. Pero la cuarta trampa es aún más sutil. ¿Por qué? No se trata de quién crees que eres, sino de cómo usas tu conocimiento espiritual para controlar la realidad. Yo creo mi realidad, así que todo debe salir como yo quiero. La cuarta trampa oculta es quizás la más seductora de todas, porque se disfraza de empoderamiento. Se llama el control espiritual y suena algo así. Yo creo mi realidad. Yo manifiesto mi destino. Yo soy el arquitecto de mi vida. Ahora bien, hay verdad en esas afirmaciones, pero hay también una trampa gigante, porque cuando dices yo creo mi realidad, hay una pregunta que debes hacerte. ¿Quién es ese yo? ¿Es la conciencia infinita? ¿O es el pequeño ego disfrazado de creador cósmico? Déjame contarte lo que vi una vez. Había un hombre en un retiro espiritual. Llevaba meses estudiando la ley de atracción, las manifestaciones, el poder de la mente, y estaba convencido de que podía crear cualquier realidad que deseara. Un día, durante una caminata en el bosque, tropezó con una raíz y cayó al barro. Se levantó furioso, no con la raíz, no con el barro, sino consigo mismo, porque pensó, si yo creo mi realidad, entonces yo creé esta caída. ¿Por qué manifesté esto? Y comenzó a culparse, a buscar la lección oculta, a preguntarse qué vibración baja había emitido para atraer esa experiencia. Se quedó ahí, en el barro, enredado en un laberinto mental, hasta que un maestro pasó por su lado, lo miró y le dijo algo simple. A veces, hermano, simplemente hay una raíz, y siguió caminando. ¿Ves la trampa? El hombre había tomado una verdad espiritual, que somos co-creadores de nuestra experiencia, y la había convertido en una dictadura interna. Ahora todo tenía que significar algo. Nada podía simplemente ser una caída. No era una caída. Era un mensaje del universo. Un retraso no era un retraso. Era una señal de resistencia interna. Una enfermedad no era una enfermedad. Era karma, vibración baja, bloqueo energético. Y así, en nombre de la espiritualidad, él había creado una nueva prisión. Una prisión donde todo debía tener sentido. Donde todo debía ser controlable. Donde él, como creador de su realidad, era responsable de cada detalle. Eso es el control espiritual. Es la ilusión de que si meditas lo suficiente, si visualizas correctamente, si elevas tu vibración, entonces la vida se comportará según tu plan. Pero aquí está la verdad incómoda. La vida no le debe obediencia a tus visualizaciones. El universo no lee tus vision boards. Y Dios, o como quieras llamarlo, no está esperando tu lista de deseos para organizar la realidad, porque hay algo mucho más grande que tu pequeña voluntad individual. Hay un flujo, un Tao, una corriente invisible que mueve todas las cosas. Y tu verdadero poder no está en controlar esa corriente, sino en fluir con ella, como dice el viejo proverbio chino. El río no fuerza su camino a través de las piedras, simplemente fluye alrededor de ellas. Así que sí, eres co-creador, pero no eres el único creador. Eres una nota en una sinfonía infinita. Y tu trabajo no es dirigir toda la orquesta, sino tocar tu nota con total presencia. Confiar en que la melodía se revelará, incluso si no es la melodía que habías planeado, incluso si tropiezas con una raíz, incluso si la vida te sorprende, te desafía, te rompe, porque a veces el universo sabe algo que tu ego no sabe. Y la mayor sabiduría no es manifestar lo que quieres, sino abrirte a lo que la vida quiere manifestar a través de ti. Y aquí viene algo aún más profundo, porque la quinta trampa no se trata de controlar la realidad externa, sino de rechazar la realidad tal como es, en nombre de la verdad superior. Yo creo mi realidad, así que todo debe salir como yo quiero. La cuarta trampa oculta es quizás la más seductora de todas, porque se disfraza de empoderamiento. Se llama el control espiritual y suena algo así. Yo creo mi realidad. Yo manifiesto mi destino. Yo soy el arquitecto de mi vida. Ahora bien, hay verdad en esas afirmaciones, pero hay también una trampa gigante, porque cuando dices yo creo mi realidad, hay una pregunta que debes hacerte. ¿Quién es ese yo? ¿Es la conciencia infinita? ¿O es el pequeño ego disfrazado de creador cósmico? Déjame contarte lo que vi una vez. Había un hombre en un retiro espiritual. Llevaba meses estudiando la ley de atracción, las manifestaciones, el poder de la mente, y estaba convencido de que podía crear cualquier realidad que deseara. Un día, durante una caminata en el bosque, tropezó con una raíz y cayó al barro. Se levantó furioso, no con la raíz, no con el barro, sino consigo mismo, porque pensó, si yo creo mi realidad, entonces yo creé esta caída. ¿Por qué manifesté esto? Y comenzó a culparse,
a buscar la lección oculta, a preguntarse qué vibración baja había emitido para atraer esa experiencia. Se quedó ahí, en el barro, enredado en un laberinto mental, hasta que un maestro pasó por su lado, lo miró y le dijo algo simple. A veces, hermano, simplemente hay una raíz, y siguió caminando. ¿Ves la trampa? El hombre había tomado una verdad espiritual, que somos co-creadores de nuestra experiencia, y la había convertido en una dictadura interna. Ahora todo tenía que significar algo. Nada podía simplemente ser una caída. No era una caída. Era un mensaje del universo. Un retraso no era un retraso. Era una señal de resistencia interna. Una enfermedad no era una enfermedad. Era karma, vibración baja, bloqueo energético. Y así, en nombre de la espiritualidad, él había creado una nueva prisión. Una prisión donde todo debía tener sentido. Donde todo debía ser controlable. Donde él, como creador de su realidad, era responsable de cada detalle. Eso es el control espiritual. Es la ilusión de que si meditas lo suficiente, si visualizas correctamente, si elevas tu vibración, entonces la vida se comportará según tu plan. Pero aquí está la verdad incómoda. La vida no le debe obediencia a tus visualizaciones. El universo no lee tus vision boards. Y Dios, o como quieras llamarlo, no está esperando tu lista de deseos para organizar la realidad. Porque hay algo mucho más grande que tu pequeña voluntad individual. Hay un flujo, un Tao, una corriente invisible que mueve todas las cosas, y tu verdadero poder no está en controlar esa corriente, sino en fluir con ella. Como dice el viejo proverbio chino, el río no fuerza su camino a través de las piedras, simplemente fluye alrededor de ellas. Así que sí, eres co-creador, pero no eres el único creador. Eres una nota en una sinfonía infinita, y tu trabajo no es dirigir toda la orquesta, sino tocar tu nota con total presencia. Confiar en que la melodía se revelará, incluso si no es la melodía que habías planeado, incluso si tropiezas con una raíz, incluso si la vida te sorprende, te desafía, te rompe, porque a veces el universo sabe algo que tu ego no sabe. Y la mayor sabiduría no es manifestar lo que quieres, sino abrirte a lo que la vida quiere manifestar a través de ti. Y aquí viene algo aún más profundo, porque la quinta trampa no se trata de controlar la realidad externa, sino de rechazar la realidad tal como es, en nombre de la verdad superior. Esto no es real, solo es ilusión. La quinta trampa oculta tiene un nombre hermoso en sánscrito: Maya, la ilusión. Y muchos buscadores, al descubrir que el mundo es Maya, cometen un error fatal. Creen que eso significa que nada importa, que el sufrimiento no es real, que el dolor es solo una idea, que las lágrimas son solo agua salada sin significado. Y entonces dicen cosas como, todo es ilusión, así que no hay nada que hacer. El mundo es solo un sueño, así que no me afecta. El sufrimiento no existe en la conciencia pura, y técnicamente tienen razón. Desde la perspectiva del absoluto, todo es conciencia jugando consigo misma. No hay nacimiento, no hay muerte, no hay sufrimiento, solo hay el uno, experimentándose a sí mismo en infinitas formas. Pero aquí está el problema. Tú no vives en el absoluto, vives en el relativo, en el mundo de las formas, del tiempo, de los cuerpos. En ese mundo, el sufrimiento sí duele, el hambre sí existe, las lágrimas sí caen, y negarlas en nombre de la verdad superior no es sabiduría, es disociación espiritual. Déjame compartir una historia que siempre me conmueve. Había un maestro zen que pasaba sus días enseñando sobre la vacuidad, el no-yo, la ilusión de la forma. Un día su hijo pequeño murió, y cuando sus estudiantes lo encontraron, estaba llorando junto al cuerpo. Uno de los estudiantes, confundido, le preguntó: «Maestro, tú siempre nos has enseñado que todo es ilusión, que no hay nacimiento ni muerte. ¿Por qué lloras?». Y el maestro, entre lágrimas, respondió: «Sí, todo es ilusión. Pero esta es una ilusión muy dolorosa. ¿Ves la diferencia?». El maestro no negaba la verdad absoluta, pero tampoco negaba la verdad relativa. Podía sostener ambas, podía saber que, en última instancia, no había muerte. Y al mismo tiempo, llorar la pérdida de su hijo, porque la compasión no nace de la negación, nace de la inclusión, de abrazar tanto lo absoluto como lo relativo, tanto el cielo como la tierra, tanto la eternidad como este momento fugaz. Aquí está la paradoja hermosa del despertar. Cuanto más te das cuenta de que todo es ilusión, más sagrado se vuelve cada detalle de esa ilusión. Porque si todo es Dios jugando, entonces cada lágrima es sagrada,
Cada risa es divina. Cada momento de dolor es Dios, experimentándose a sí mismo en forma de dolor. No para ser negado, sino para ser sentido completamente, porque Dios no vino aquí para escapar de la experiencia humana. Vino aquí para vivirla en toda su gloria, en toda su agonía, en toda su belleza rota. Así que cuando alguien te dice, todo es ilusión, así que no te apegues, pregúntales, ¿estás usando esa verdad para despertar o para adormecerte? Porque la verdadera espiritualidad no te desconecta del mundo, te conecta más profundamente. No, te hace indiferente al sufrimiento, te hace infinitamente sensible, como una herida abierta que siente cada brisa, como un corazón que late con el dolor de todos los seres. Eso es compasión, o no. Es decir, tu sufrimiento no es real. Es decir, yo siento tu sufrimiento como si fuera mío, porque en última instancia lo es. Y entonces, desde ese lugar de profunda conexión, actúas no porque el mundo sea real o irreal, sino porque el amor no necesita razones, simplemente ama y al amar transforma la ilusión en gracia. Pero la sexta trampa es quizás la más dolorosa de todas, porque no se trata de cómo ves el mundo, sino de cómo has convertido el propio camino espiritual en una forma de autocastigo. Debo ser perfecto para merecer la iluminación. La sexta trampa oculta es quizás la más dolorosa, porque se disfraza de disciplina de compromiso, de devoción, pero en el fondo es odio hacia ti mismo. Se llama el perfeccionismo espiritual y funciona así. Te despiertas cada mañana con una lista mental de prácticas que debes hacer. Meditación, 45 minutos. Sin falta yoga, al menos 1 hora. Dieta alcalina. Ayuno intermitente, sin cafeína, sin azúcar, sin gluten journaling. Mantras, respiración, consciente. Y si un día te saltas algo, si un día duermes hasta tarde, si un día comes una pizza con tus amigos, te invade una culpa espiritual aplastante. Piensas, retrocedí, fallé, no soy digno, y entonces te castigas, no con golpes físicos, por supuesto, sino con algo peor, juicio interno. Debería ser más disciplinado, debería tener más control. Los verdaderos buscadores no son tan débiles. ¿Ves lo que está pasando? Has convertido el camino espiritual en una nueva forma de perfeccionismo neurótico. Y el perfeccionismo nunca fue sobre ser mejor, siempre fue sobre no ser suficiente. Déjame contarte una historia que me contaron hace años. Había un monje que llevaba décadas en un monasterio. Se levantaba a las 4 de la mañana, meditaba durante horas, seguía cada regla con precisión militar, nunca se quejaba, nunca descansaba, nunca se permitía un desliz. Un día el maestro del monasterio lo llamó a su habitación y le dijo algo que el monje jamás olvidaría. Hermano, he observado tu práctica durante años y debo decirte algo. Estás enamorado de tu disciplina, no de la libertad. El monje se quedó en silencio. El maestro continuó. Vienes aquí cada mañana no porque ames meditar, sino porque temes lo que pensarás de ti mismo si no lo haces. Tu práctica no es devoción, es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar a Dios. Miedo a decepcionar a ese juez implacable que vive dentro de ti. Y entonces, el maestro le preguntó algo que rompió todas sus defensas. ¿Alguna vez has considerado que quizás Dios te ama tanto en la meditación como fuera de ella? Que quizás eres amado no por lo que haces, sino simplemente porque eres. El monje comenzó a llorar, porque toda su vida había estado tratando de ganar. El amor de Dios, tratando de merecerla. Iluminación, tratando de ser lo suficientemente puro para ser aceptado. Pero aquí está la verdad que nadie te dice no puedes ganar lo que ya tienes. No puedes merecer lo que ya eres. No puedes alcanzar un destino al que nunca has abandonado. Porque tú ya eres conciencia, ya eres amor, ya eres completo. No en el futuro, cuando finalmente perfecciones tu práctica, sino ahora, en este momento. Con todas tus imperfecciones, con todos tus deslices, con toda tu humanidad caótica y hermosa. El despertar no es convertirte en alguien digno de iluminación, es darte cuenta de que la iluminación nunca te pidió que fueras digno, solo te pidió que fueras honesto. Así que si hoy no meditaste, si hoy comiste esa dona, si hoy perdiste los estribos con tu hijo, si hoy te sentiste perdido, confundido, completamente humano, respira. Recuerda, tu valor no se mide en prácticas, tu despertar no se cuenta en horas de meditación, tu conexión con lo divino no depende de cuán bueno seas, porque lo divino no juzga, no lleva registro, no tiene una lista de requisitos. Simplemente te ama, te ha amado siempre, te amará siempre.
incluso cuando te caes, especialmente cuando te caes, porque es en la caída donde finalmente sueltas la ilusión de control y te rindes a la gracia. Y ahora llegamos a la séptima trampa, la más sutil de todas, la más invisible, la trampa que envuelve todas las demás. Cuando encuentre la verdad, entonces seré libre. La séptima y última trampa oculta es la reina de todas. Es la trampa maestra, la trampa que sostiene todas las demás y se llama la búsqueda infinita. Es esa voz dentro de ti que dice, todavía no llegué, todavía no entendí completamente, todavía me falta algo. Cuando lea ese libro, cuando conozca a ese maestro, cuando tenga esa experiencia, entonces sí, entonces despertaré. Y así, año tras año, retiro tras retiro, enseñanza tras enseñanza, sigues buscando. ¿Pero qué estás buscando realmente? ¿La verdad o la sensación de estar en camino hacia la verdad? Porque hay algo adictivo en la búsqueda, algo que el ego adora. Mientras estés buscando, hay un tú buscando, hay un propósito, hay dirección, hay esperanza, hay algo que hacer. Pero aquí está el secreto que todos los maestros eventualmente revelan. Lo que buscas ya está aquí, no al final del camino, no después de años de práctica, no en el próximo retiro, en la próxima ceremonia, en el próximo momento de gracia, pa' aquí, punto ahora, en este instante ordinario, simple, sin adornos. Déjame contarte la última historia. Había un buscador que viajó por todo el mundo, India, Nepal, Perú, Japón, estudió con yogis, chamanes, monjes zen, maestros sufís, leyó todos los textos sagrados, probó todas las técnicas, meditación, contemplación, respiración holotrópica, plantas sagradas, y cada vez que preguntaba, ¿cómo encuentro la verdad?, los maestros le respondían cosas como, simplemente sé. Está más cerca que tu propia respiración. Deja de buscar y la encontrarás. Pero él no entendía. Pensaba, debo estar haciendo algo mal. Debo profundizar más. Y siguió buscando, hasta que un día, cansado y sin dinero, regresó a su casa. Se sentó en su vieja silla de siempre, tomó su café de siempre, miró por la ventana, como lo había hecho 1000 veces antes, y entonces, sin razón aparente, sin práctica previa, sin maestro presente, simplemente se dio cuenta de que la conciencia que estaba buscando la verdad era la misma conciencia que ya era la verdad. No había nadie buscando, solo había conciencia siendo consciente de sí misma, y esa conciencia nunca estuvo perdida, nunca estuvo ausente, nunca necesitó ser encontrada, siempre estuvo aquí, observando la búsqueda, sonriendo ante la ironía, como un pez buscando agua, como el cielo buscando el cielo, y en ese momento toda la búsqueda colapsó, no porque encontró algo nuevo, sino porque finalmente vio que nunca hubo nada que encontrar. ¿Ves? Todas estas 7 trampas tienen algo en común. Todas refuerzan la ilusión de que hay un yo separado que necesita alcanzar algo, un yo que necesita ser superior, un yo que necesita evitar el dolor, un yo que necesita una identidad espiritual, un yo que necesita controlar la realidad, un yo que necesita negar la ilusión, un yo que necesita ser perfecto, un yo que necesita seguir buscando. Pero cuando finalmente todas esas capas se caen, cuando dejas de intentar ser alguien espiritual, cuando dejas de buscar algo que completar, ¿qué queda? Esto, solo esto, este momento simple, esta respiración, esta presencia sin nombre. Y de repente, todo es sagrado, no porque hayas alcanzado algo elevado, sino porque finalmente dejaste de huir de lo ordinario. Todas las trampas apuntan al mismo centro. Ahora bien, si has llegado hasta aquí conmigo, si has reconocido aunque sea una de estas 7 trampas en tu propio camino, entonces ya sabes algo fundamental. El despertar no es lo que creías, no es una meta que alcanzar, no es un estado permanente de éxtasis, no es convertirte en alguien especial, puro, perfecto. No, el despertar es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más radical. Es ver claramente, ver sin filtros, sin historias, sin el velo del ego. Y lo que ves cuando finalmente miras sin miedo es esto. Nunca hubo nadie ahí para despertar. Solo hay conciencia. Y esa conciencia nunca estuvo dormida. Déjame repetirlo porque esto es el corazón de todo. La conciencia nunca estuvo dormida. Solo parecía que había alguien dormido. Había un personaje, una historia, una identidad llamada yo. Y ese yo parecía estar atrapado, perdido, buscando.
Pero cuando miras de cerca, cuando realmente investigas, descubres que ese yo es como un espejismo en el desierto. Desde lejos parece real, pero cuando te acercas, se desvanece. Y lo que queda no es vacío, no es nihilismo, no es la nada fría y estéril. Lo que queda es plenitud sin forma, es presencia sin centro, es amor sin objeto, es como el espacio. El espacio no es nada, es el contexto en el que todo puede existir. Sin el espacio no habría estrellas, planetas, galaxias. Sin la conciencia no habría pensamientos, emociones, experiencias. Y tú no eres el contenido, no eres los pensamientos que van y vienen, no eres las emociones que surgen y se disuelven, no eres ni siquiera el cuerpo que envejece y cambia, eres el espacio en el que todo eso ocurre, el testigo silencioso, la presencia inmutable, la conciencia que siempre ha estado aquí, observando esta película llamada Mi Vida. Y aquí está lo hermoso, todas estas 7 trampas que hemos explorado. La superioridad espiritual, el bypass emocional. La identidad espiritual, el control espiritual. La negación espiritual, el perfeccionismo espiritual. La búsqueda infinita. Todas ellas existen porque hay un alguien tratando de despertar. Pero cuando ese alguien se disuelve, las trampas pierden su poder. No porque las hayas trascendido, sino porque finalmente viste que nunca fuiste tú quien cayó en ellas. Fueron solo patrones de energía moviéndose en la conciencia, nubes pasando en el cielo, y el cielo nunca se mancha con las nubes. Simplemente las observa pasar, con infinita paciencia, con infinito amor. Ahora, sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé cuando comencé a ver esto. Piensas, pero si no hay nadie ahí, entonces ¿qué hago? ¿Dejo de meditar? ¿Dejo de crecer? ¿Dejo de intentar? Y aquí está la paradoja más hermosa del despertar. Sí, no hay nadie ahí, y al mismo tiempo, la vida sigue fluyendo, el cuerpo sigue respirando, el corazón sigue latiendo, la vida sigue viviendo a través de ti. Solo que ahora ya no hay un yo tomando crédito por ello, ya no hay un yo preocupado por hacerlo perfecto, ya no hay un yo con miedo de equivocarse, solo hay vida siendo vida. Y tú eres eso, no el personaje, sino la vida misma expresándose como este cuerpo, esta mente, esta historia única. Así que sí, puedes seguir meditando, pero no porque debes hacerlo para despertar, sino porque la meditación surge naturalmente, como el pájaro que canta porque es un pájaro, no porque quiera impresionar a otros pájaros, simplemente porque cantar es su naturaleza. Sí, puedes seguir creciendo, aprendiendo, expandiéndote, pero no desde la carencia, no desde el no soy suficiente, sino desde la plenitud que ya eres, como el océano que forma olas. No porque el océano esté incompleto sin las olas, sino porque formar olas es su naturaleza juguetona. Entonces, ¿cómo se vive desde este lugar? ¿Cómo se camina en el mundo cuando has visto que no hay nadie caminando? Déjame compartirte algo simple. Vives con más ligereza, porque ya no cargas el peso de tener que ser alguien, ya no cargas la presión de alcanzar algo, ya no cargas la culpa de no ser perfecto. Simplemente vives. Y en ese simple vivir hay una gracia, una espontaneidad, una libertad que no puede ser descrita, solo experimentada. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no te defines por ellos. Las emociones siguen surgiendo, pero ya no te identificas con ellas. Los pensamientos siguen fluyendo, pero ya no te crees todos ellos. Y en medio de todo este caos humano, hay una paz. No la paz de todo está resuelto, sino la paz de todo está permitido ser como es. Esa es la diferencia. Antes del despertar, resistencia constante. Esto no debería estar pasando. Yo no debería sentir esto. La vida debería ser diferente. Después del despertar, aceptación radical. Esto está pasando. Esto es lo que siento. La vida es exactamente como es en este momento. Y desde esa aceptación, fluye la acción apropiada. No desde el miedo, no desde el control, sino desde el amor. Un amor que no discrimina, un amor que no juzga, un amor que simplemente responde a lo que la vida pide en cada momento. A veces ese amor lava los platos, a veces es ese amor saca la basura, a veces es ese amor medita en silencio, a veces es ese amor grita de alegría, a veces ese amor llora de tristeza, porque el amor real no es una emoción, es la disposición total a estar presente con lo que es. Fala menos, vive más, y así llegamos al final de este viaje. Hemos explorado 7 trampas ocultas en el camino del despertar.
Pero quiero dejarte con algo más importante que todas ellas. La verdadera enseñanza no está en las palabras, está en el silencio entre las palabras, está en la presencia que las lee, está en la conciencia que observa estas ideas surgir y disolverse. Porque puedes leer 1000 enseñanzas como esta. Puedes estudiar todos los textos sagrados. Puedes memorizar todas las verdades espirituales. Pero si no las vives, si no las encarnas, si no te conviertes en el silencio del que hablan, entonces son solo conceptos. Hermosos, sí. Inspiradores, sí. Pero conceptos al fin. Y los conceptos no te liberan. Solo la verdad vivida te libera. Así que te invito a hacer algo radical. Después de este video, no corras inmediatamente a buscar la próxima enseñanza. No busques el próximo gurú, el próximo libro, el próximo retiro. Solo, tonto, siéntate en silencio y pregúntate, ¿quién está aquí, justo ahora, sin ninguna historia? No busques una respuesta intelectual, solo mira. Mira directamente en la experiencia directa de este momento. ¿Qué hay aquí antes de cualquier palabra? ¿Qué hay aquí antes de cualquier concepto? ¿Qué hay aquí? Simplemente siendo, y si te quedas ahí el tiempo suficiente, sin huir, sin buscar, sin añadir nada, quizás, solo quizás, descubras que lo que siempre has estado buscando nunca estuvo perdido. Habla menos, vive más y deja que el silencio te responda, porque en ese silencio está todo. Si estas palabras resonaron contigo, no es porque yo tenga algo especial que darte, es porque la conciencia en ti ya está despertando y reconoce su propio reflejo en estas palabras. No me agradezcas a mí, agradece a esa presencia en ti que tiene el coraje de mirar, el coraje de cuestionar, el coraje de soltar todas las identidades, incluyendo la identidad de buscador. Y si algo de lo que compartí hoy te incomodó, perfecto, porque la incomodidad es una señal de que algo está moviéndose, algo se está aflojando, algo está a punto de caer, y en esa caída es donde comienza el verdadero vuelo, que el silencio te encuentre, que la paz te abrace y que la conciencia que ya eres finalmente se reconozca a sí misma, en este instante, aquí, ahora, siempre.